Aspectos transhistóricos de las depresiones en la cultura occidental. Hoy parece imposible que se produzca una mutación histórico-cultural de cierta envergadura en el ser humano que no se acompañe de importantes cambios clínicos y conceptuales en el acontecer depresivo. Hasta tiempos recientes se venían distinguiendo dos tipos básicos de depresión: la depresión endógena y la reactiva. Se consideraba a la depresión endógena, desde el punto de vista nosológico, como una expresión de la psicosis maníaco-depresiva, y desde el punto de vista psicopatológico, como una estructura saturada de tristeza vital. La depresión reactiva tendría unas características contrapuestas a la anterior. Por su origen se adscribía al sector de las reacciones vivenciales anormales, y por su estructura psicopatológica a la tristeza no vital, sino psíquica y motivada. Este esquema clasificatorio, además de resultar insuficiente, adolece de un descomunal error. Dice Alonso Fernández: llevo varios años sin ver ni un solo caso de depresión reactiva cursando como tristeza psíquica pura. Toda depresión reactiva que alcanza cierta intensidad o cierta duración fatalmente se vitaliza, es decir, se transforma la tristeza psíquica en tristeza vital. El género de las depresiones vitales exige una triple bipartición. Entre las tres subformas A y entre las tres subformas B existe cierta correspondencia. Y así tenemos entonces, por una parte, a las depresiones endógenas puras, con cuadros clínicos típicos y evolución circular, y por otra, a las depresiones endosituativas y endobioreactivas, con una sintomatología larvada y atípica y una evolución estrictamente monopolar. Naturalmente, la mayor proporción de excepciones en estas correspondencias se registra en la dimensión evolutiva. La depresión endógena y típica adopta bastantes veces un curso estrictamente monopolar. En tanto, las depresiones bipolares siguen conservando los mismos rasgos clínicos y epidemiológicos. Las depresiones monopolares, como a continuación veremos, han experimentado una considerable elevación en la tasa de morbilidad y una auténtica mutación clínica. La distribución de las psicosis fasotímicas, registradas por distintos autores hasta los años 50, venía oscilando entre 2 y 3 cursos monopolares por un curso bipolar. Expresando lo mismo en porcentajes, tendríamos un 70 a 75% de formas monopolares por un 25 a 30% de formas bipolares. En una serie de investigaciones realizadas por Alonso Fernández entre los años 70, se ha encontrado un desequilibrio numérico mucho mayor entre ambas formas evolutivas. Por cada 9 enfermos fasotímicos con curso monopolar, aparecía uno con curso bipolar. Esta prevalencia cada vez más acentuada de las formas monopolares sobre las bipolares no se debe a la disminución de estas últimas, sino al incremento de las primeras. Pero no deben tomarse las variaciones numéricas que acabamos de presentar como datos derivados exclusivamente de la modificación del fenómeno depresivo, sino que también intervienen en la determinación de las mismas la modificación del criterio diagnóstico. Al modo de ver de Alonso Fernández, se ha producido en los últimos tiempos un considerable aumento de los trastornos identificados como distimias endorreactivas, depresiones provocadas, depresiones cristalizadas, depresiones vitalizadas y depresiones por agotamiento. Todos estos cuadros se hallan situados en la línea de las depresiones vitales monopolares. Convengamos, pues, en que hoy las depresiones abundan más y se diagnostican mejor. ¿Por qué ocurre esto hoy con más facilidad que nunca? Es como si viviéramos con el motor de adaptación funcionando al máximo y por tanto con imposibilidad de elevar nuestro rendimiento para integrarnos en nuevas situaciones. Aparte de los cambios clínicos impuestos por la moderna elevación de la incidencia de las depresiones endovivenciales y monopolares, se ha producido una mutación del propio cuadro depresivo, que puede condensarse en 3 palabras: desdramatización, hipocondrización y encronización, que se refieren respectivamente a la sobreabundancia actual de depresiones ligeras y larvadas, depresiones hipocondríacas y depresiones encronizadas. El descenso de la productividad psíquica y de la fuerza expresiva
es el factor responsable de la enorme proliferación actual de las depresiones mitigadas. Esta pérdida en el dramatismo psicológico es uno de los factores que conducen al moderno ocaso de la neurosis histérica. La temática del delirio depresivo también se ha transformado. La proporción de los sentimientos de culpa, en especial de los relacionados con una instancia metafísico-religiosa, ha disminuido considerablemente y en análoga medida han aumentado las ideas hipocondríacas. El enfermo depresivo muchas veces no se siente triste, sino enfermo, y exhibe una amplia colección de trastornos subjetivos: anorexia, insomnio, trastornos digestivos, cardíacos, visuales, etc. Podrían interpretarse los cambios habidos en la distribución temática del delirio depresivo como expresión del descenso de la espiritualidad y la actitud de ser para otro, y la prosperidad actual del egocentrismo y la actitud de ser para sí. Por otra parte, conviene tener presente que la forma hipocondríaca solo aparece en la discusión terminológica y conceptual. En la década de 1850, los psiquiatras franceses Farret y Baillager describieron la folia circular y la folia a doble forma respectivamente, entidad que se caracterizaba por un curso alternante entre los polos de exaltación y depresivo, con temporadas más o menos prolongadas de equilibrio afectivo. Corresponde a Kraepelin el mérito de haber agrupado de psicosis circulares y psicosis exclusivamente maníacas o depresivas en una entidad nosológica que llamó locura maníaco-depresiva. Etimológicamente hablando, los términos circular, doble forma y maníaco-depresivo solo engloban a los enfermos que por lo menos una vez han tenido una fase maníaca y otra depresiva. Estas denominaciones resultan inaplicables al gran contingente de enfermos de este tipo que tienen solo depresión. Los cursos depresivos monopolares son mucho más frecuentes que los cursos bipolares, fases maníacas y depresivas. La proporción actualmente admitida por distintos autores oscila entre 3 a 1 y 9 a 1. Por lo tanto, aquellas designaciones que aluden a una doble forma son inadecuadas para un contingente de enfermos que oscila entre el 75 y el 91%. De lo dicho hasta ahora, se puede inferir que la unipolaridad parece ser una constante depresiva cuasi específica. En consecuencia, deben reservarse las denominaciones psicosis maníaco-depresiva y psicosis circular exclusivamente para los trastornos psicóticos afectivos bipolares. Las designaciones de psicosis ciclotímica y psicosis periódica tampoco son adecuadas para estos enfermos. Psicosis ciclotímica significa etimológicamente psicosis afectiva de curso cíclico. Las psicosis de cuyo estudio nos estamos ocupando no evolucionan casi nunca en ciclos o períodos. De un lado, un elevado contingente de estos enfermos, aproximadamente la mitad, solo experimenta una fase patológica en su vida, y de otro, los intervalos entre las sucesivas fases en las formas de curso multifásico casi nunca están integrados por periodos de tiempo iguales. El cuadro constituido por las oscilaciones casi continuas de estado de ánimo entre una ligera forma depresiva y una ligera forma maníaca, es decir, entre estados subdepresivos e hipomaníacos, es llamado por Kraepelin psicosis ciclotímica y por Gruhl ciclotimia. Para Kretschmer, la ciclotimia es aquella modalidad de temperamento fluctuante entre la alegría y la tristeza. Esta modalidad temperamental, según es consabido, se correlaciona positivamente con la arquitectura corporal pícnica. Hoy, cuando queremos referirnos al mencionado temperamento, hablamos de temperamento ciclotímico y reservamos el uso aislado de la palabra ciclotimia, siguiendo a Gruhl, para designar una afectividad casi continuamente oscilante entre las fases maníacas y las depresivas, ambas en su mayor parte de grado ligero. Finalmente, la expresión psicosis ciclotímica se ha convertido en sinónima de psicosis circular y psicosis maníaco-depresiva, ya que se adopta la entidad ciclo como la integración de una fase y el intervalo siguiente hasta el comienzo de otra fase.
Hay aquí pues un serio problema terminológico. Solo puede resolverse apelando a las dos características básicas válidas para el conjunto de los trastornos afectivos maníacos y depresivos. La de constituir una distimia vital triste o eufórica en cuanto síntoma psíquico primario y primordial, y la de seguir un curso fásico. Es conveniente plantear una interrogación. ¿No sería posible acuñar una denominación adecuada a ambas características? ¿No contribuiría ello incluso a la clarificación de los conceptos y al mejor entendimiento recíproco entre los autores? El término psicosis fasotímica que Alonso Fernández propone significa etimológicamente psicosis afectiva de curso fásico. Esta propuesta nos compromete a afrontar las tres características encerradas en el mismo. Estos cambios clínicos forman parte del género de la psicosis. Su trastorno psíquico primordial desde los puntos de vista etiopatogénico y diagnóstico es la alteración afectiva, y su curso suele ser fásico. Entonces, definamos un poco cómo se pueden identificar estas alteraciones en la afectividad, que pueden ser en más o en menos. Los cuadros clínicos aglutinados en torno a la tristeza y la euforia vital, como señala Weisbrach, poseen los caracteres generales de la psicosis, en lo que se podría decir la comprensibilidad psicológica. Estas se muestran en su presentación transversal, Dasein, psicológicamente incomprensibles, por implicar la rotura de la continuidad histórico-significativa de la vida del sujeto, es decir, la interrupción del sentido axial de su biografía. López y Bor define la tristeza vital como una tristeza somatogénica y somatotropizada, encarnada o corporalizada, que se diferencia no solo cuantitativamente, sino cualitativamente de la tristeza normal. Alonso Fernández opina que el desgarramiento de la continuidad histórico-significativa o biográfica es más evidente y total entre los enfermos circulares que entre los enfermos depresivos puros o monopolares. Hasta que Schneider desmanteló los clásicos conceptos psicopatológicos de manía y melancolía, la melancolía se venía definiendo con arreglo a esta trilogía: tristeza, inhibición del pensamiento e inhibición motora, y la manía por la trilogía opuesta: alegría, fuga de ideas y exaltación motora. Cada síntoma recoge la alteración de una función psíquica: la afectividad, el pensamiento y la psicomotilidad, respectivamente. Schneider apunta que solo uno de ellos es un síntoma primario o fisiógeno: la tristeza en los estados depresivos y la euforia en los estados maníacos, ofreciendo ambos síntomas la particularidad de pertenecer a la estirpe de los sentimientos vitales. Los otros dos síntomas serían psicógenos, puesto que se derivan de las repercusiones del estado de ánimo. Las alteraciones del curso del pensamiento y de la psicomotilidad, el delirio y las demás alteraciones psíquicas aparecen como productos derivados de la distimia vital depresiva o eufórica. En referencia a este punto, López y Bor dice que la tristeza vital y la euforia vital no representan el trastorno fundamental del que se derivan todos los demás síntomas, sino el único síntoma primario existente en la esfera psíquica y el síntoma clínico primordial. La adjudicación del rango de síntoma primordial a la distimia vital significa que el correcto diagnóstico de estos cuadros, salvo casos excepcionales, solo puede establecerse cuando hay una tristeza vital o una euforia vital. De esta suerte quedan ordenados los síntomas fasotímicos en dos categorías. Primera, la del trastorno psíquico primario, que consiste en una tristeza vital o una euforia vital. Y segunda, la de las alteraciones psíquicas secundarias, que son los polos opuestos del pensamiento y la motilidad.